Queridos estudiantes de traducción, queridos colegas traductores, me llamo Ignacio Sánchez Román y me dedico a la traducción desde hace más de 30 años, la mayor parte de ellos como jurista lingüista en el Banco Central Europeo. Para este máster de UDIMA he preparado una asignatura a la que he denominado Principios y método de la traducción jurídica inglés-español. Le he puesto este nombre porque mi objetivo es transmitiros, compartir con vosotros y enseñaros un método de traducción jurídica basado en una serie de principios que os permitan ganar confianza en la traducción jurídica y comunicar sus objetivos más eficazmente, que es el objetivo principal, hacer traducciones útiles para el cliente. Mi punto de partida es la interacción entre lengua y derecho. Toda traducción jurídica es en primer lugar una traducción y por lo tanto hay que atender al plano lingüístico. Hay que solucionarla correctamente desde el punto de vista lingüístico y os diré cómo, practicaremos cómo. Y luego hay que resolver también la traducción desde el punto de vista jurídico o técnico. Es una traducción con ciertas características especiales que requiere aplicar ciertos principios. Vamos a ver estos principios. Los voy a enumerar, pero esto no significa que en la práctica los principios se apliquen individual y sucesivamente. El traductor experimentado es capaz de aplicarlos de manera espontánea y combinada. Un primer principio que tenemos que tener en cuenta es que nuestro objetivo ha de ser traducir ideas o conceptos, en este caso conceptos jurídicos y no palabras. El segundo principio es el de elegir o seleccionar la terminología jurídica adecuada. Y para ello hay que tener en cuenta una serie de criterios de selección de terminología, como el jerárquico, el cronológico, el de especialidad, el analógico, que se parecen mucho a los criterios que utiliza el abogado para determinar el derecho aplicable. Por eso yo utilizo el símil del escritor de novelas policíacas, que se convierte un poquito en policía. Pues el traductor jurídico, sea o no abogado, se convierte un poco en abogado. El resultado de la aplicación de los criterios de terminología jurídica puede ser un equivalente pleno entre la lengua de destino, la lengua de origen y la lengua de destino, o frecuentemente en derecho no tenemos equivalencias plenas. En ese caso, no debe cundir la desconfianza, el desánimo y mucho menos la falsa impresión de intraducibilidad. Hay incluso especialistas que sostienen que la traducción jurídica es imposible. No se puede traducir porque no hay derecho, porque no hay equivalentes plenos. No, lo que hay que hacer es aplicar el principio de aproximación informada. Entonces, os explicaré cuál es y veremos cómo se aplica. Los principios de selección de terminología jurídica no operan aisladamente, sino que hay una interacción entre ellos. Veremos cómo se conjuga la jerarquía con la cronología, con la especialidad, etcétera, etcétera. Aplicando este método y estos principios, prepararéis traducciones íntegras, coherentes y claras y, por lo tanto, útiles para su destinatario. Y os explicaré cuál es una traducción con estas características. Vuelvo atrás para mencionar otro principio más que se me había quedado en el tintero: coherencia interna y externa. La coherencia interna significa que cuando escojáis un término para un determinado concepto jurídico del texto que estáis traduciendo, ese concepto jurídico debe tener ese término y ningún otro en todo el texto. Debe haber una relación unívoca entre un concepto jurídico y su terminología, sin variar de manera uniforme en toda la traducción. Y coherencia externa significa que ese término es adecuado teniendo en cuenta el texto normativo de referencia que utilicéis. Por ejemplo, si es un acto modificativo en lo que estáis trabajando, el acto modificado. Si es un reglamento que desarrolla una ley, la ley que se desarrolla. Ahí va a haber terminología que influye en las decisiones terminológicas de vuestro texto. Como digo, si aplicáis esos principios de manera clara y correcta, haréis traducciones útiles. En cuanto al principio de información
aproximación informada, no debe sorprenderos porque es común no solamente a la traducción jurídica, sino a la propia lectura o a la propia actividad de usuario de la lengua. Cuando yo hablo, hay una cierta discrepancia entre mi idea y lo que yo logro transmitir. Esa discrepancia depende de los recursos lingüísticos que tengo, cómo los utilizo, etc. Cuando leo, lo mismo, estoy decodificando al autor, por lo tanto, lo que yo interpreto es una aproximación a su pensamiento. Y en la traducción exactamente lo mismo. La traducción se define como decir casi lo mismo en otra lengua. Casi, porque la equivalencia plena no es frecuente. He dejado para el final un principio, que es el de corrección o exactitud. Evidentemente, a ser posible, la traducción no solamente ha de ser íntegra, coherente, clara y útil, sino que tiene que ser exacta, en la medida de lo posible. Pero en derecho es frecuente que no encontremos equivalencias jurídicas plenas y por eso hay que aplicar nuestro método de la manera más adecuada posible. Si aplicamos el método bien, no hay motivo ni de inseguridad, ni de desconfianza, ni de impotencia. En el curso lo que vamos a hacer en la asignatura es practicar el método de traducción jurídica sobre la base de traducciones y revisiones de textos jurídicos de actualidad. No importa tanto una terminología determinada o una rama del derecho determinada, porque el método se aplica en general sobre cualquier tipo de texto jurídico. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.